Durante meses, un hombre de 29 años durmió y ensayó dentro de la misma habitación donde su tío había dormido de niño, en Havenhurst, la propiedad familiar de los Jackson en Encino, California. No era un gesto simbólico para las cámaras. Nadie lo filmó haciéndolo. Después de ser confirmado en el papel, Jafar Jackson se instaló para dormir y ensayar en la antigua habitación de su tío, en la propiedad familiar, convencido de que ningún estudio de grabación en Hollywood podía ofrecerle lo que esas 4 paredes sí podían darle: el espacio físico exacto donde Michael Jackson había sido, antes que una leyenda mundial, simplemente un niño. Esa decisión resume mejor que cualquier la lógica detrás de la transformación más comentada del cine reciente. Cuando Jafar Jackson aceptó interpretar a su propio tío en la biopic Michael, dirigida por Antoine Fuqua, no se enfrentaba únicamente al desafío técnico de parecerse a uno de los rostros más reconocibles del planeta. Se enfrentaba a la tarea de convertirse, frente a cámaras de cine profesional, en un hombre cuya imagen había cambiado radicalmente al menos media docena de veces a lo largo de 4 décadas de vida pública, y tenía que hacerlo sin caer en la caricatura que tantas parodias y imitaciones habían construido alrededor de esa misma imagen durante años. La responsabilidad de resolver ese problema recayó, en gran parte, sobre Bill Corso, maquillista ganador de un premio de la Academia, contratado para liderar el departamento de caracterización del filme. Corso, hablando en la premiere de Berlín con el periodista Kevin Frazier, explicó la magnitud real del reto. La película abarca múltiples etapas de la vida de Michael Jackson, lo que exigió un trabajo intrincado de maquillaje, peinado y diseño de vestuario para capturar cada época de forma auténtica. No se trataba de diseñar un solo rostro protésico y repetirlo escena tras escena. Se trataba de construir, literalmente, un archivo completo de versiones distintas de la misma persona. Corso reveló que el personaje de Jafar requirió aproximadamente 30 looks distintos a lo largo de la película, cada uno exigiendo su propia combinación de maquillaje y peinado, y añadió, con una honestidad poco común entre profesionales del área, que en ciertos momentos del rodaje él mismo quedó sorprendido de cuánto llegaba a parecerse Jafar al hombre real que estaba recreando. Ese parecido, sin embargo, no partía de cero. A diferencia de otros actores que han tenido que transformarse por completo mediante prótesis extensas para interpretar a una figura real, el punto de partida de Jafar ya contenía una ventaja genética evidente. Debido a que Jafar ya compartía un fuerte parecido familiar con Michael, el equipo de producción decidió enfocarse en realzar esas similitudes naturales en lugar de construir una apariencia completamente artificial. El trabajo de caracterización, entonces, no consistió en esconder a Jafar detrás de una máscara, sino en ajustar, época por época, los detalles específicos que sí habían cambiado con los años. La estructura de la mandíbula en distintos momentos de la vida de Mike, los cambios visibles en su rostro a medida que envejecía, y el estilismo capilar que definió cada etapa distinta de su carrera, desde los años de Off the Wall hasta la era de Bad. Uno de los detalles más comentados de todo este proceso tuvo menos que ver con la técnica de maquillaje y más con una decisión ética explícita tomada por el propio Jafar. Circularon versiones, confirmadas por miembros del propio equipo de producción, de que Jafar se negó de forma directa a que se usara maquillaje blanco para simular en pantalla los efectos del vitíligo, la condición de despigmentación de la piel que Michael Jackson padeció realmente y que explicó, según él mismo relató en entrevistas durante su vida, buena parte del aclaramiento visible de su tono de piel a lo largo de los años. Para Jafar, replicar ese proceso mediante maquillaje blanco aplicado de forma superficial habría significado simplificar,
para efectos visuales rápidos, una condición médica real que su tío enfrentó y que generó, durante décadas, una cantidad enorme de especulación pública injusta sobre por qué se había vuelto blanco. La decisión de abordar ese tema con otro tipo de recursos técnicos, en lugar de una solución cosmética simplista, se interpretó dentro del equipo como un acto de respeto hacia la experiencia real de su tío, más que como una simple lección estética. El desafío de transformación no se limitó a Jafar. Colman Domingo, encargado de interpretar a Joseph Jackson, el padre de Michael, enfrentó un proceso de caracterización igual de exigente. Domingo pasó hasta 3 horas en la silla de maquillaje cada mañana durante las primeras etapas de la producción, apoyándose en prótesis, lentes de contacto color avellana y una peluca afro personalizada para recrear la apariencia distintiva de Joseph Jackson. El resultado de ese trabajo generó, dentro del propio set, un efecto inesperado sobre Jafar. Esa transformación dejó una impresión directa en Jafar, quien reconoció que hubo momentos, viendo a Domingo completamente caracterizado, en los que sintió genuinamente estar parado frente a su verdadero abuelo. Es un dato que añade una dimensión extraña a todo el proyecto. Un actor transformándose en su propio tío, mientras a su lado, otro actor se transformaba en el abuelo de ambos, generando en el set momentos de confusión emocional genuina entre ficción y memoria familiar real. Ambas caracterizaciones, la de Jafar y la de Domingo, se construyeron a partir de un mismo método de trabajo. El equipo de producción utilizó fotografías históricas y material de archivo familiar para construir ambas transformaciones, con el objetivo declarado de evitar la caricatura y apostar por algo enraizado en la autenticidad. Ese acceso a material familiar privado no estuvo disponible para cualquier producción de Hollywood que hubiera intentado contar la historia sin la participación directa de la familia Jackson. Fue, en cambio, un privilegio específico derivado de que Jafar no era un actor externo contratado para el papel, sino un miembro de la familia con acceso directo a fotografías, videos caseros y objetos personales que nunca habían circulado públicamente. Ese mismo acceso privilegiado se extendió más allá del departamento de maquillaje. Jafar reveló que tuvo la fortuna de acceder a algunos de los escritos personales de Michael, lo cual le permitió acercarse todavía más a él. No se trataba de estudiar entrevistas públicas ni biografías escritas por terceros, las mismas fuentes disponibles para cualquier investigador o fanático alrededor del mundo. Se trataba de material íntimo, nunca antes visto por el público, que le permitió a Jafar construir una versión de su tío basada en fragmentos de pensamiento privado que ni siquiera los biógrafos más exhaustivos habían tenido oportunidad de consultar. La preparación física, mientras tanto, avanzaba en paralelo bajo una exigencia que el propio Jafar describió como un ejercicio de equilibrio extremadamente delicado. Explicó que no quería que el baile superara a la actuación, ni que la actuación superara al baile, buscando encarnar el personaje por completo de una manera que se sintiera natural. Esa frase, aparentemente sencilla, describe en realidad uno de los mayores riesgos de cualquier biopic musical: convertir al protagonista en una máquina de imitación coreográfica perfecta pero vacía de interioridad emocional, o al contrario, entregar una actuación emocionalmente rica, pero incapaz de sostener físicamente los movimientos que definieron al artista real frente al público. A lo largo de su intensa preparación, Jafar mantuvo presente que su tío fue un verdadero pionero musical, que mezcló elementos de soul, rock, funk y disco en sonidos pop fluidos que nadie había escuchado antes. Una comprensión que, según explicó, debía traducirse en pantalla no solo mediante los pasos exactos, sino mediante la razón emocional detrás de cada uno de esos pasos.
La recreación de la coreografía más famosa de toda la carrera de Michael Jackson, el Moonwalk, presentado por primera vez en televisión durante el especial Motown 25 de 1983, se convirtió en uno de los momentos más analizados del material promocional del filme. Los primeros adelantos de la actuación de Jafar Jackson, incluyendo su recreación del icónico Moonwalk, ya habían generado entusiasmo entre los fans en redes sociales mucho antes de que la película llegara a los cines. Ese paso en particular representaba un riesgo especialmente alto. Es, probablemente, el movimiento de baile más analizado, imitado y parodiado de la historia de la televisión, lo que significaba que cualquier imprecisión mínima en la ejecución de Jafar sería detectada de inmediato por millones de personas que habían visto el original decenas de veces a lo largo de su vida. El primer material audiovisual que reveló públicamente el resultado de todo este trabajo llegó el 6 de noviembre de 2025, con el estreno del primer avance oficial del filme. El adelanto de 1 minuto mostró la interpretación imponente de Jafar Jackson del ícono pop, mientras el actor recreaba una serie de momentos icónicos de la carrera de su fallecido tío, incluyendo el video musical de Thriller. Un detalle específico de ese primer avance llamó la atención de quienes lo analizaron cuadro por cuadro: la voz. En una escena de estudio junto al productor Quincy Jones, Jafar Jackson, con una imitación precisa del tono de tenor de su tío, pide que bajen las luces, a lo que Jones responde con una broma sobre mantener los pies quietos. Ese pequeño intercambio, apenas unos segundos de diálogo, se convirtió en la primera prueba pública de que el trabajo de Jafar no se limitaba al aspecto físico, sino que también incluía una reconstrucción vocal cuidadosamente entrenada del habla característica de su tío, ese registro suave y casi susurrante que Michael Jackson mantuvo, tanto en entrevistas como en conversaciones informales, durante toda su vida adulta. Todo este proceso, sumado, representaba una inversión de tiempo que contradice por completo la idea de una transformación resuelta, principalmente en la silla de maquillaje. Jafar mismo fue explícito sobre esto en el material promocional oficial del estudio. Explicó que encarnar a Michael significó realmente ganarse el papel y demostrarles a los realizadores que era capaz de convertirse en él, esencialmente empezando desde la raíz y buscando la autenticidad. En ese mismo material reveló una frase que revela hasta qué punto esta decisión no fue una simple oportunidad profesional que aceptó sin cuestionamientos. Nunca soñó con ser actor. Ni siquiera había pensado en interpretar a su tío, pero supo que era un llamado. Esa palabra, llamado, aparece de forma recurrente en las distintas entrevistas que Jafar concedió a lo largo de la promoción del filme, y sugiere que, para él, la transformación física y vocal que el público terminaría viendo en pantalla fue apenas la parte visible de un proceso que empezó mucho antes, en un terreno más cercano a la obligación familiar que a la ambición actoral convencional. El propio Graham King, productor detrás del proyecto desde 2020, resumió en el mismo material promocional la magnitud del desafío que representaba, desde el inicio, encontrar a la persona correcta para este papel. Se preguntó abiertamente cómo empezar siquiera un proceso para decidir quién podría interpretar a Michael Jackson. La respuesta a esa pregunta, que en teoría exigía una búsqueda global de casting entre miles de actores profesionales con años de experiencia en cine, terminó siendo un hombre sin trayectoria actoral previa, cuya credencial principal no era una lista de créditos en Hollywood, un apellido, una infancia compartida en la misma familia, y una nota de voz enviada por teléfono que convenció a King de que no necesitaba seguir buscando en ningún otro lugar. Lo que ocurrió en el set, según describió el propio Jafar,
terminó generando un ambiente de trabajo que trascendía la producción técnica habitual de una película de gran presupuesto. Reconoció haber sentido ese amor por Michael todos los días en el set, por parte del equipo de filmación y del elenco, con todos entregando su corazón y su alma al proyecto. Esa atmósfera, poco común incluso en producciones dirigidas por realizadores experimentados como Antoine Fuqua, sugiere que la transformación de Jafar no ocurrió de forma aislada dentro de una silla de maquillaje durante 3 o 4 horas cada mañana, sino que fue sostenida, día tras día, por un equipo completo que entendía la responsabilidad histórica y familiar que representaba llevar esta historia específica a la pantalla grande. Al final, lo que separa esta transformación de cualquier otra caracterización histórica reciente en el cine no es únicamente la calidad técnica del maquillaje protésico ni la precisión coreográfica del moonwalk recreado cuadro por cuadro. Es el hecho de que, detrás de cada uno de esos 30 looks distintos diseñados por Bill Corso, detrás de cada sesión de 3 horas en la silla de maquillaje que enfrentó Colman domingo, detrás de cada noche que Jafar durmió en la habitación de infancia de su tío en Havenhurst, había una familia completa observando el resultado, no como espectadores neutrales evaluando una actuación profesional, sino como personas que habían perdido a ese hombre en la vida real y que ahora tenían la oportunidad, extraña e irrepetible, de verlo moverse de nuevo, aunque fuera a través del cuerpo entrenado de uno de los suyos. Queda, al cerrar esta historia, una pregunta que ningún premio de maquillaje ni ninguna cifra de taquilla puede resolver del todo. ¿Qué se necesita, exactamente, para que una transformación deje de sentirse como una imitación técnica y empiece a sentirse, incluso para quienes conocieron al hombre real, como una presencia genuina de vuelta a la pantalla? Jafar Jackson pasó años intentando responder esa pregunta con su propio cuerpo, su propia voz y, finalmente, con las mismas paredes donde su tío había sido, mucho antes de convertirse en una leyenda, simplemente un niño más tratando de quedarse dormido.